sé si está claro lo que les estoy diciendo, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda. Los Profe, yo escucho. tenía una pregunta para hacerle al profe Diego con respecto al tema de las clases grabadas y los correos electrónicos. ¿Al final eso no se pudo realizar? No, sí, sí, tuvimos dificultades. Se creó allí se lo subió a un drive y se les pasó por mail la dirección. A ver, Diego, explícale. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, en principio yo les he compartido el enlace de Google Drive donde está subida por el momento una sola clase, que es la clase pasada. Pero díganme si no pudieron acceder, reviso qué es lo que pasó. En principio la clase está subida. Claro, yo consulto por mi parte porque no me llegó al Gmail, digamos, y digamos está bien cargado los datos de mi Gmail en el No, no, Excel. pero el tema es que tuve un problemita, porque ¿qué pasó? La idea era pedirle su dirección de Gmail para compartírselos en forma personalizada a cada uno de ustedes. Sucede que Google Drive me limitó a la cantidad de personas a la que puedo compartir el archivo. Ustedes son un poco más de 200 alumnos, 230 y pico creo que era, y Google Drive me tiró una advertencia de que no puedo compartirlo con tantas personas. Entonces directamente les compartí el enlace Ah, perfecto. para que pueda ingresar cualquiera de ustedes. No alguien puntual, sino cualquiera. Cualquiera que tenga el enlace, por supuesto. Ah, listo. Gracias, profe. Se ve que no vi el mensaje, esa era mi duda. Muchas gracias. Creo, a ver, me fijo, me parece que el Está en enlace la lo dejé en la descripción del descripción del grupo. grupo. Sí, a ver. No, está el link de los grupos nomás. No está el link de Google Drive. Bueno, ahora, a ver. Sí, profe, sí, sí, está también Sí, el sí, otro. está, profe. Ahí lo estoy, ya lo vi. Ah, Está. listo. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, quiero aprovechar que tengo el micrófono habilitado para hacer algunas aclaraciones respecto a una minoría, creo, que viene a reparcializar la materia, y ya tiene los prácticos aprobados. A ver, voy a hacer entrar los que están ahí en el lobby por las dudas. Vamos a esperar un segundito que terminen de entrar, que son unos cuantos, para no explicarlo dos veces. ¿Por qué se han quedado algunos sin No, entrar? porque han entrado un poquito más tarde, le diste a admitir a todos y algunos entraron un poquito después, entonces. Bueno, buenas tardes a los que acaban de ingresar. Quería aclarar el tema de los alumnos reparcializantes. A ver, yo les pedí una foto de la libreta para poder justamente tener un documento que me avale lo que ustedes están diciendo de que tienen los prácticos aprobados. Ahora bien, quiero que tengan en cuenta algo y vamos a plantear las reglas del juego antes de arrancar de lleno con la materia para evitar problemas más adelante. Ustedes, aquellos alumnos que son reparcializantes, han usado esta instancia de la reparcialización para tratar de lograr la aprobación directa de la materia y de esa manera no presentarse a rendir examen final. Esta materia lo que va a hacer es tomar dos exámenes teóricos y dos exámenes prácticos, estoy hablando de parciales. Si viene un alumno que es reparcializante y vamos a suponer que la cursó en el año 2019, por dar un ejemplo, y en aquel entonces la calificación de la parte práctica tiene una nota tal que califica, valga la redundancia, a la aprobación directa, entonces ese alumno no tiene que volver a hacer los trabajos prácticos ni rendir los parciales. ¿Sí? Porque los prácticos ya están con una calificación apta para la aprobación directa, con lo cual esos alumnos van a rendir solamente el teórico. ¿Sí? Ahora, si ustedes, por ejemplo, en aquel 2019, ustedes aprobaron los prácticos, por dar un ejemplo, con 6, entonces a esos alumnos se les va a pedir que sí hagan los parciales prácticos. El trabajo práctico grupal, los que tienen la aprobación práctica en la libreta no hacen el trabajo práctico grupal. Y la necesidad o no de rendir los parciales prácticos va a depender de si la calificación obtenida en el año que la cursaron alcanza la aprobación directa o no. No sé si soy claro, si se entendió. Obviamente todos aquellos alumnos que que no hayan perdido la regularidad, ¿no? Claro, porque van a existir casos probablemente
vamos a suponer de que un alumno rindió 3 veces mal la materia y antes de rendirla una cuarta vez y quedar libre, decide reparcializarla. Ese alumno supongamos que tiene los prácticos aprobados, ¿sí? Ahora, si ese alumno durante el cursado de la materia decide intentar rendir una vez más la materia por cuarta vez y supongamos que le vaya mal y quede libre, esa instancia de quedar libre los hace perder la parte práctica ya aprobada. Con lo cual, si ustedes no forman un grupo y no están desarrollando un trabajo práctico grupal y quedaron libres durante el transcurso del año, digamos, por haber rendido 4 veces mal, y se van a encontrar a la mitad de la materia sin grupo y sin trabajo, ¿no es cierto? ¿Está claro? Bueno, parece que Y sí. silencio. A ver, acá hay unos mensajes en el chat. No, es del link de Google Drive. Bueno, si está claro, si esa situación está aclarada, ya sabe qué es lo que tiene que hacer cada uno, qué es lo que le conviene. En fin, ya cada uno sabrá. ¿Sí? Los grupos están todos conformados, ¿no? Eh, no lo he revisado. Hoy no lo he revisado. A ver, estoy ingresando. Digo, para que empecemos a revisar Sí, yo ya los en este planos. momento ya estoy descargando Las dudas y el los plano. archivos que nos han enviado. Al momento tenemos Acá me hacen una, 200. Sí, escucho. acá me hacen una pregunta. Tiene que existir. La obra puede estar en proyecto, puede ser una creación imaginaria, eso no es problema. No necesariamente tiene que ser una obra real. Mira, al momento tenemos grupos conformados con 229 alumnos. O sea, digamos, en la planilla Excel, donde se han ido anotando tanto aquellos que tienen los prácticos aprobados como los que forman un grupo, tenemos 229 sobre un total de 238 alumnos. ¿Sí? Es decir, ahí queda un saldo de alumnos que no se han anotado en ningún grupo. No sé si serán alumnos que han abandonado la materia o de qué se trata, pero faltan algunos alumnos. De todos modos, el plazo era hasta hoy, así que esos alumnos que me quedan restantes ahí, los voy a hacer que formen un grupo y en las próximas clases veremos si existen o no. Acá me hacen una pregunta, ¿puede ser una casa? Tratamos de que no, porque queremos plantear un par de sistemas diferentes. Eso no quiere decir que en una casa no se pueda hacer. Lo que pasa es que no es lógico. Normalmente en una casa se hace un solo sistema, pero perfectamente podría plantear dos sistemas distintos en una casa de dimensiones importantes, donde decimos, bueno, planteamos el sistema todo aire para un grupo de locales y otro sistema multi-split para otro y pisos radiantes a lo mejor para otro. Eso habría que verlo. Obviamente no me van a traer una casa de 100 metros cuadrados porque no podemos desarrollar un práctico adecuado. Eso le... Profe, ¿cuál es lo base de metros cuadrados que ustedes piden? No, no le puedo establecer eso porque es muy variable. Eso va a depender de mucho del tipo de locales. O sea, podemos estar hablando en una escuela, por ejemplo, un salón de usos múltiples que tenga, qué sé yo, 400 metros cuadrados y a lo mejor 12 aulas donde realicemos otro sistema de acondicionamiento. O sea, con eso yo creo que le estoy dando una idea de superficies. Obviamente si hablamos de una casa va a ser mucho menor, pero podemos tener una vivienda donde tenemos 4 o más dormitorios, un salón para comedor diario, comedor principal, un, un Zoom de esparcimiento y juegos, qué sé yo, de dimensiones importantes. O sea, ¿cuál es el objetivo? Es decir, bueno,
puedo justificar una importante renovación de aire, porque si tengo locales pequeños, la renovación de aire es prácticamente con la apertura de las ventanas, que eso se debe hacer periódicamente. De manera que es muy a determinar en cada caso. Perdón, quisiera hacer una aclaración, chicos. Estoy viendo que me están enviando planos en formato DWG. Por favor, evitemos el formato de CAD, enviemos todos en PDF. ¿Sí? Puntualmente estoy viendo el caso del grupo 29, que hace 3 días han enviado el plano. Les pido, por favor, chicos, transfórmenlo en PDF y envíenlo de nuevo. ¿Sí? Bueno. Una cosita más, ingeniero, y ya con esto termino. Estoy viendo algunos casos, volviendo al tema de los alumnos con aprobación de la parte práctica, donde en la libreta no tienen la calificación, simplemente dice trabajos prácticos aprobados, así que vamos a tener que determinar qué hacemos en esos casos. ¿Qué año, por ejemplo? Y tengo un caso del año 2015 y tengo otro caso del año, no, este sí lo decía. Sí, en el año 2015 no ponían calificación. Acá hay otro, sí. también del 2015. Así que bueno, en esos casos vamos a tener que ver qué determinación, 2016, perdón, es el otro caso. Hay que ver qué determinación tomamos en esos casos. Sí, Virdo creo que estuvo hasta 2016. ¿Hay algún alumno aquí presente que cursó a 2016? ¿O 2015? ¿O 2015? ¿O anteriores? ¿No? Bueno. Bueno, listo. Entonces comenzamos con la clase de hoy y ni bien terminemos con la presentación, vamos a empezar a Hola, ver. ingeniero. Recién puedo ¿Sí? activar el micrófono. Yo lo cursé en el 2015. Bien, ¿tenés los prácticos aprobados? Sí, pero solo en la libreta me sale práctico aprobado con la fecha al lado nada más. Sin calificación. Sin calificación, sí. Sí, ahí te calificaba Virdo. Claro. Y con eso se presentaban a rendir y rendían Y la nota solamente de la los, parte teórica. claro, y la nota de los parciales nada más. Sí. Bueno, hacémelo saber a eso, ya vamos a ver qué determinación tomamos. Vamos a Bueno, avisar dale. en todo caso por el grupo cuál es la determinación que tomamos. Perfecto. Gracias. Bueno, bueno, comenzamos entonces. En un segundito. Bueno, ¿ven el PowerPoint? Sí, sí, se ve. Bueno, entonces vamos a comenzar a grabar. Bueno, ¿cómo es el tema de la grabación aquí? Dame un segundito. Abajo a la derecha no dice récord. No, justamente. Bueno, yo tengo la opción, así que yo le pongo grabar yo. Bueno. Ahí está grabando. Bueno, en la clase pasada pues, estuvimos viendo. Dame un segundito. A ver si maximizamos. No puedo maximizar. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, en la clase pasada habíamos estado viendo el tema de la determinación del coeficiente de transmisión K. Hicimos algunos ejemplos, distintos muros compuestos, etcétera, pero han quedado algunas dudas que también fueron motivo de consulta
Y es lo que queremos aclarar y por otra parte indicar en esta presentación. La determinación de los valores de K como máximo se establecen según la ubicación geográfica, el nivel de control y las condiciones de biohabitabilidad. No es que se determinan a cómo le gusta a cada uno. En rigor de verdad, eso en algunos países, sobre todo países europeos, que están con el tema del cuidado ambiental, establecen con fuerza de ley estas condiciones, estos valores de K. Esto es para controlar el gasto energético y por supuesto eso va de la mano con la contaminación ambiental. Esto lo tengo que admitir yo, porque vos no lo... Ahí está, bueno. Cada vez que me entra un alumno, tengo que hacer todo un protocolo para borrar las barras que me generan en la pantalla. Y esto está establecido por la normativa IRAN que yo les presenté en la clase pasada, en relación a una serie de zonas que está indicada en nuestro país, en nuestro caso la zona de Córdoba indicada como zona 3, donde caracteriza las temperaturas y las condiciones ambientales de cada zona. En base a eso se establecen cuáles son los valores que deberían tener los muros y techos que dan al exterior. Por eso digo, aquí en Córdoba y en muchos otros lugares del país, esto no se controla. Y van a observar ustedes que tenemos edificios con aberturas de grandísimas superficies vidriadas que tienen ganancias o pérdidas térmicas, según corresponda, tremendas. Eso pasa porque justamente el que realiza la obra lo que pretende es vender y normalmente se vende por condiciones económicas, por financiamiento, por aspecto, pero en lo que respecta al control de gastos, de control ambiental, directamente casi ni se lo tiene en cuenta. Entonces, esto es lo que pretendemos con esta presentación, informarles debidamente. Nosotros, como proyectistas, tenemos que dar la información de qué componentes deben tener los muros, cielos rasos, fundamentalmente los que dan al exterior. Así, justamente, la normativa IRAN 11601 da toda esa caracterización, la 11601, 602, 603, 604, 605, donde acá les muestro justamente las zonas coloreadas para su mejor identificación. Estas normativas, yo se las he subido, están en forma gratuita en internet, de todos modos la hemos subido a la universidad virtual. Y vamos a ver algunas aplicaciones rápidas el día de hoy, justamente para ver algunas particularidades de la aplicación de esta normativa en ese sentido. Nosotros, la temperatura ponderable, la que vamos a tomar como para diseñar nuestro ambiente, nosotros no podemos establecerla, o por lo menos la normativa dice así, que se deben respetar los valores asignados por lo que dispone la normativa, la IRAN. En Córdoba, por ejemplo, cuando yo diseño una temperatura exterior en invierno, la voy a ponderar en 4 grados centígrados y en verano en 29 grados. Seguramente
que muchos de ustedes, todos nosotros estamos en Córdoba y sabemos que las temperaturas de invierno son menores a 4 grados y las de verano son mayores a 29 grados. Pero, ¿qué pasa? Se toma la temperatura media. Si nosotros tomamos las temperaturas extremas, que en algunos casos puntuales puede ser necesario, pero para el diseño de un ambiente, el diseño de un equipo para un ambiente, se toman estos valores. Si Perdón, ingeniero, la interrupción, hay un problemita con la grabación. Dame un segundito, ahí lo revisamos, así queda todo grabado. Me parece que vamos a tener que empezar de vuelta la grabación. Ahí voy para atrás. A ver. Yo la estoy grabando, sino a la clase. Para el diseño de la temperatura exterior, tomamos el valor, no los valores extremos, sino los valores indicados por norma, lo mismo que la temperatura interior. Y la temperatura interior ya la vamos a ver, pero va a ir conforme. ¿Qué pasa? Que ahora no. Ahí está. Y la temperatura interior va a ir determinada por el nivel de confort del cual se dispone. Nivel A, nivel B o nivel C, o recomendado, medio y mínimo. Eso va a depender de, en el caso de un proyectista o en el caso de un propietario o en el caso de una repartición pública, cuál de estos valores van a tomar. Y en base a estos valores se establecen las temperaturas interiores y con ello también en los valores de K, necesarios o mínimos. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Córdoba, en la temperatura de Córdoba, 4 grados, entonces acá tenemos, bueno, esto se hace una extrapolación, y los valores de K para nivel A, nivel B o nivel C, se establecen cuáles son los valores de K que debería tener cada uno de estos componentes. Como pueden ver, esto no es lo que yo quiera. Hay mucha gente que utiliza un tabique de 12 centímetros como muro exterior y así les va también, porque tiene unas ganancias o pérdidas térmicas sumamente importantes. Lo mismo pasa para las condiciones de habitabilidad en verano. La zona, por ejemplo, la zona de Córdoba, la bioambiental 3, y según cuál de los niveles tomemos, el nivel recomendado es 0,5, el nivel el valor de conductividad térmica. Y sin embargo, por otros valores podemos llegar a 2, el coeficiente de conductividad. Esto estamos hablando para muros. Para techos, fíjense que es significativamente menor la superficie expuesta. Y en la forma en que se encuentra expuesto el techo, ya lo vamos a ver cuando esto lo podemos disminuir con las cámaras de aire, y vamos a ver qué tan convenientes son las cámaras de aire y en qué medida las podemos desarrollar. Esto se los aclaro porque pasamos muy rápido la clase pasada y realmente no nos hemos detenido en la visualización de estos conceptos sobre qué valores debe tener. Hemos establecido un valor de K que no habíamos establecido límite, no estaba determinado. Bueno, esos valores de K tienen una determinación y es lo que les estamos mostrando en esta presentación. Entonces, para la determinación de los valores de K vamos a decir qué tipo de exposición necesitamos y con ello vamos a decir, bueno, si es un muro,
Las resistencias superficiales, ¿se acuerdan que nosotros teníamos básicamente dos componentes, la conducción y la resistencia superficial? Nosotros usábamos, inclusive en el ejercicio práctico, le habíamos dado un valor de 0,12, y acá tenemos justamente el valor de la resistencia superficial interior es de 0,13 que establece la normativa IRAM. Y habíamos dado 0,03 para el exterior, acá le está dando 0,04, o sea, son valores dentro de las consideraciones de la normativa. Esto es a los efectos de determinar resistencias superficiales. La resistencia superficial, o sea, el coeficiente pelicular que le llamamos, va a estar dado en relación a las características de ese muro o de ese techo, ¿no? Profe, disculpe que lo moleste. Sí, dígame. Es el coeficiente pelicular exterior ese, ¿no? Que estamos hablando ahora. Sí. ¿Qué pasa? No, porque ahí dice otro nombre y se me prestó la confusión. Sí, dice resistencia superficial. O sea, a ver, quiero recordarles un poco la clase pasada. Nosotros tomamos un muro que estaba compuesto por una, dos o tres capas con cámara de aire. Pero ¿qué pasaba? La transferencia térmica de exterior a interior o de interior a exterior, según cuál sea la mayor temperatura, tiene que sortear algunos medios de transmisión. ¿Cuáles son esos medios de transmisión? La conducción propiamente del muro o los muros o los tabiques, los distintos tabiques que corresponden, más la resistencia superficial. Es decir, la temperatura exterior, supongamos en el caso de verano, tengo 35 grados del exterior y quiero tener 25 grados en el interior. O sea, voy a tener un delta T. O sea, el flujo térmico va a ser de afuera hacia adentro. ¿Cómo se transmite el calor? El calor se va a transmitir, en primer lugar, incidiendo sobre la superficie del muro que da al exterior. Del muro o del techo. En este caso, la primera columna, el muro. ¿Cómo incide? Incide en forma convectiva y en forma de radiación. ¿Pero de qué va a depender? Bueno, va a depender de las características del muro, el estado de superficie, el color, la radiación, etc. Luego se va a transmitir por conducción, sorteando el tabique exterior, el tabique medio, el tabique interior. Eso lo hace por conducción y va a depender de la conductividad térmica de cada uno de los materiales componentes y de su espesor. Y por supuesto la diferencia de temperatura. Entonces con eso determinamos la cantidad de calor que fluye de un lado a otro. La que incide desde el exterior es 0,04. ¿Por qué? Y bueno, porque en el exterior hay mayor circulación de aire porque hay viento, el viento que hay en el exterior no es el mismo que el que hay en el interior. Las condiciones de presión y de radiación solar fundamentalmente. Por eso el valor del coeficiente pelicular, cualquier cosa ya lo vamos a aclarar en el ejercicio práctico, pero esto es lo que necesitamos, definimos como resistencia superficial o coeficiente pelicular o coeficiente de superficie. No sé si quedó claro. Bueno. El otro tema que definimos la clase pasada eran las cámaras de aire. Las cámaras de aire también no es cuestión de hacer cualquier cámara de aire y cualquier tamaño, porque no tiene mucho sentido hacer cámaras de aire sumamente grandes. Ahora justamente con esta explicación esperemos que quede claro. Los valores de resistencia térmica de las cámaras de aire que vamos a mostrar acá es más o menos lo que estuvimos viendo en la exposición anterior y en el ejercicio práctico. Fíjense, por ejemplo, podemos tener cámara de aire en un muro, podemos tener cámara de aire en un techo, a los efectos de lograr mayor aislación.
Ahora, fíjense el comportamiento que va teniendo la cámara de aire conforme a cómo aumenta su tamaño. Si yo tengo una cámara de aire de 5 milímetros, voy a tener una resistencia térmica de 0,11 metro cuadrado grado Kelvin, o grado centígrado, porque acá la diferencia de grado a grado es la misma, sobre vatio. Si yo duplico el valor de la cámara de aire, me voy a 10 milímetros, 1 centímetro, fíjense que el valor aumenta, digamos, no el doble conforme aumento la cámara de aire, pero a medida que voy aumentando, acá ya lo duplico, fíjense que el valor de aquí a aquí son de 3 unidades, pero el valor de aquí a aquí es de 2 unidades. Si yo me voy de 20 milímetros a 50 milímetros, el valor de la resistencia térmica va aumentando, pero de una manera más reducida que su aumento en el tamaño. Con esto les quiero demostrar, o por lo menos no demostrar yo, lo dice la norma IRAM, que no es cuestión de dar cualquier valor de cámara de aire, porque no tiene sentido tener una cámara de aire de grandes valores. Simplemente con valores entre 5 y 50 milímetros, suficiente, no hace falta más. Si me voy de 50 a 100 milímetros, prácticamente no varía de 0,17. Por lo tanto, aumentar las cámaras de aire en tamaños importantes no tiene mucho sentido. Pero sí es importante su instalación. La colocación de la cámara de aire influye mucho en el cambio de la resistencia térmica. Profe, Sí, ¿estas cámaras de aire se usan en grandes construcciones o es más se que todo para debieran. hogares? Se debieran usar. Es como yo les decía recién. A ver, la cámara de aire tiene un costo. Lo mismo que si usted dice, bueno, yo pongo una abertura, una ventana de vidrio simple o de doble vidrio. Si yo esto lo estoy haciendo para hacer mi casa, y posiblemente ponga doble vidrio o ponga un elemento de oscurecimiento, llámese persiana, postigo o lo que fuese. Si yo lo uso para vender, como nadie me lo controla, y pongo lo más barato, pongo vidrios simples y total después, el que lo compra paga él la energía eléctrica. Cosa que en otros países eso no ocurre. Nos exigen tener determinados valores de resistencia térmica. Está exigido por ley. De manera que, no sé si respondo a su pregunta, en las grandes Sí, sí, obras profe, existen. era justamente eso lo que quería saber. Claro, esto es como todo, mientras no se exija. Fíjense, por ejemplo, yo no quiero criticar a nadie porque cada uno defiende su kiosquito, ¿no? Pero fíjense los edificios que se comercializan hoy en día. Son grandes aberturas. ¿Por qué? Porque queda lindo, muestra bien y tiene un vidrio simple. Y no tiene ni persiana, ni postigo, ni nada. Entonces, el que va a comprarlo dice, ah, qué linda vista, muy bien iluminado. ¿Y con qué oscurezco? Ah, no, colóquele un blackout. Pero el blackout tiene dos problemas. En primer lugar, que lo paga el dueño, no lo paga el que construye. Y en segundo lugar, que el calor o la radiación solar se para después que entró al ambiente. Entonces, allí la situación se torna problemática en cuanto al costo energético para el acondicionamiento del ambiente. Esas son las cosas que pretendemos mostrar en esta presentación. ¿Por qué? Porque generalmente no se lo comenta esto. Si ustedes van a trabajar a París, bueno, a mí no hice trabajos en otros lugares, pero tengo la información de que así sucede, de que en determinadas ciudades del mundo no puedo poner cualquier tipo de aislación térmica, sobre todo en lugares que tienen condiciones climáticas extremas, ¿no? No sé si está claro esto. Bueno,
En relación a las cámaras ventiladas, bueno, acá no voy a entrar en mucho detalle porque es medio pesado todo esto y realmente, dado que faltan estos controles, no se los tiene en cuenta. O sea, ¿cómo se caracteriza si una cámara de aire está ventilada, no ventilada o muy ventilada? Bueno, es por la relación que hay entre la sección de los orificios que comunican esa cámara de aire con el exterior y la distancia que hay entre los orificios. Y eso es una situación cuando tenemos una componente vertical o cuando tenemos una componente horizontal. ¿Cuál es la componente horizontal? Y un techo. Cuando nosotros tenemos un techo, tenemos que ver la relación que hay entre la sección de los orificios de ventilación medida en centímetros cuadrados y el área de ese techo. De esa manera, según estos cocientes, según sea menor que 3, menor que 30 o mayor o igual a 30, vamos a caracterizar si la cámara es sin ventilación, si es medianamente ventilada o es muy ventilada. Ingeniero, Sí. si cumplimos con estoy hablando en el componente horizontal, si nosotros cumplimos con eso, pero está mal orientada, es como si no sirviera de nada. Bueno, en el caso del componente horizontal, básicamente, de acá, salvo que sea pendiente, estamos hablando horizontal, horizontal, ¿no? Si está con pendiente, sí, o sea, un ático con una pendiente del orden de 30 grados o más, sí tiene mucho que ver la orientación, pero en el caso de ser una componente horizontal, prácticamente da lo mismo. La radiación de un techo que esté horizontal y la vivienda está orientada de norte a sur o está orientada de este a oeste, en lo que respecta a la ganancia térmica por el techo, da lo mismo. Ahora, si el techo está inclinado, bueno, sí, ahí sí ya interviene y hay que ver qué inclinación tiene. Eso creo que está en la próxima. Sí, acá, a ver. Sí, acá está hablando de los 40 grados de inclinación. No sé si queda claro lo que le estoy planteando. Sí, La sí. orientación tiene que ver en los componentes verticales, sí. Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos balance térmico. Y en el componente horizontal la orientación prácticamente no tiene nada que ver porque da lo mismo, la radiación le da lo mismo si está orientada de norte a sur que de sur a norte, ¿no? No me quería, no apuntaba a eso. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos los 4 lados de una cámara que está en un techo. Sí, Si nosotros cumplimos con ese, por ejemplo, medianamente ventilada, sí. pero solamente esa ventilación está en una sola cara, Ah, la orientación. No, claro, la orientación de las ventilaciones, me dice usted. sí, sí, No, sí, no, da lo mismo, porque se supone que eso, el aire circula por una diferencia de densidades y realmente no hay un predominio de la presión de viento. No, bien, ahora sí. eh, específicamente la normativa en relación a la orientación de los orificios de ventilación no lo especifica. Sí, es cierto que si la ventilación está orientada al sur y predominantemente, y sí, hay mayor insuflación de aire, pero no lo toma de esa manera. Si bien lo toma medianamente ventilado conforme a la relación que hay entre los orificios y la superficie, básicamente, no como están orientados. Ya vamos a ver cuando hagamos balance térmico. En el balance térmico sí se tiene en cuenta, porque en el balance térmico ya allí interviene mucho como si una superficie está enfrentada a una orientación más solicitada que otra. Ahí sí lo vamos a tener en cuenta. ¿Estamos? Bueno,
La conclusión que quiero darles para evitar dar muchas vueltas y que recuerden fórmulas por allí un poco difíciles de acordarse. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta de cuál es la resistencia térmica que tiene una cubierta de techo, un techo directamente. Está dado básicamente con cubiertas ventiladas, ¿no es cierto? O sea, con cámaras de aire, que es el 85% de la suma de las resistencias de sus componentes. Es decir, la suma de la resistencia del techo propiamente dicho, o sea, el hormigón, los ladrillos que lo componen, etcétera, el revoque, y la cubierta, o sea, lo que le da justamente la aislación térmica. Eso es lo que en definitiva define el comportamiento. Los otros elementos, sí, también tienen su importancia, pero fundamentalmente esto es lo que, en resumen, es lo que deberíamos acordarnos, esto que tenemos acá. Es el 85%, la resistencia total es el 85% de la suma de las resistencias de RC, que es la resistencia térmica de la cubierta, más RF, que es la resistencia térmica del forjado. ¿A qué le damos el forjado? A la losa de hormigón o el elemento estructural que compone ese cerramiento. ¿Mm? No sé si queda claro eso. Bien. ¿Alguna pregunta? Está todo en condiciones. Bueno, ¿qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 19. Les doy un próximo tema antes de ver un práctico rápido. A ver, dame un segundito. El tema que les voy a dar ahora se llama humedades por condensación, que es otro tema tan importante como este, que lo definimos mucho nosotros los ingenieros civiles. A ver, me voy acá. No, me voy acá. Bueno, acá estamos. Y ya. Este es. Bueno, ¿están viendo ahí las humedades por condensación? Sí. Sí, profe. Bueno. Ustedes están mucho más cancheros que yo con esto, así que discúlpenme por allí algunas irregularidades. Bueno, ¿cuándo se produce la humedad por condensación? Y generalmente ocurre en invierno, en verano medio difícil, sobre todo en la zona nuestra. Se produce condensación de agua en las paredes y superficie cuando la temperatura superficial de las mismas es inferior al punto de rocío del aire. ¿Cuánto inferior? 2 grados. Si tenemos 3, 4 grados, obviamente la condensación es mucho mayor. Este fenómeno se produce generalmente en invierno. ¿Cuándo se ocurre eso? Lo más común que lo veamos en el vidrio de una ventana. ¿Por qué? Y bueno, el vidrio de una ventana, ¿qué pasa? Tiene una resistencia térmica bajísima, o sea, un valor de K muy alto. Por lo tanto, la pérdida térmica que tenemos allí es muy importante. ¿Qué pasa entonces? La temperatura a la cual se encuentra ese vidrio generalmente está muy cercana, si es que no es igual a la temperatura exterior. Entonces, ¿qué pasa con la humedad ambiente? Y cuando toca la superficie del vidrio, condensa. Para eso tenemos que definir algo que en el próximo tema, en psicometría, lo vamos a definir bien, que es justamente
Eso, la temperatura de rocío. ¿Qué es la temperatura rocío? La temperatura de rocío es la temperatura a la cual debe enfriarse una masa de aire húmedo para que ésta se sature a la misma presión y contenido de agua inicial que tenía. Es decir, el aire contiene agua en estado de vapor. Esa agua se mantiene en estado de vapor mientras se mantengan sus condiciones originales. En este momento, el aire que ustedes y yo estamos respirando tiene agua. Es más, nuestra propia respiración estamos entregando agua. Agua en estado de vapor. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque está en estado de vapor. Si realizamos una exhalación sobre una superficie fría, sobre un vidrio, un espejo, ¿qué pasa? Se empaña. Eso ocurre porque justamente cambia las condiciones de temperatura, manteniéndose la presión, o por lo menos en condiciones muy similares, a la que tenía originalmente. Eso es lo que ocurre justamente cuando se llega a la temperatura de rocío. Esta situación ocurre muchas veces en las noches de verano, en donde salimos al campo o a un ambiente de alto contenido de humedad y vemos que está mojado. ¿Y a qué se debe? Porque se mantuvieron las condiciones de humedad que existieron durante el día, pero al bajar la temperatura, ¿qué pasó con el agua contenida? Y bueno, el ambiente no admite ese contenido de agua, entonces, ¿qué pasa? Termina condensando, produciéndose ese punto de rocío. Así, por ejemplo, les estoy mostrando esta tablita donde les doy una muestra así, no es un valor muy generalizado, pero es como para que tengan en cuenta de qué valores estamos hablando. Es la humedad de saturación de vapor de agua en el aire. Obviamente, cuando la temperatura ambiente es menor, tiene menor capacidad de contener agua. En condiciones de presión normales, o sea, una atmósfera, a la temperatura a la cual nosotros estamos, el agua en el ambiente está en el orden de los 17 gramos por metro cúbico de aire seco. Y a medida que va aumentando la temperatura, 30 grados, podemos llegar hasta 30 gramos por metro cúbico. Obviamente, a medida que desciende la temperatura, por supuesto, el contenido de agua en el ambiente va disminuyendo. Vuelvo a repetir e insisto con esto. Esto es a la misma presión. Si cambiamos las condiciones de presión, las condiciones son diferentes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno. Yo tengo una duda. Bueno, diga. Sí, ¿a qué se debe que, por ejemplo, vamos, supóngase a La Rioja y hace 45 grados de calor y como que no hay tanta humedad? Bueno, es una característica del propio ambiente. La Rioja, toda la zona cordillerana es seco. Y eso se debe a un fenómeno geográfico o climático. ¿Qué pasa? Normalmente la corriente de aire que entra a La Rioja, San Juan, Mendoza, que son climas desérticos, provienen del aire que viene del Pacífico. El aire que viene del Pacífico entra a Chile y para ingresar a la zona cuyana, La Rioja, ya que señaló La Rioja, Catamarca, tiene que superar la cordillera de los Andes. Entonces se eleva. Al elevarse, la temperatura y la presión descienden. Entonces, ¿qué ocurre cuando sucede eso? Baja la temperatura, baja la presión, pierde humedad.
Al perder humedad lo hace justamente precipitando en forma de lluvia o en forma nívea. Pero cuando supera los picos de la cordillera y entra a nuestro país, por La Rioja, por Catamarca, por donde sea, ha perdido una gran cantidad de agua. Entonces entra a esta zona en condiciones de muy baja humedad, es decir, desciende aumentando su temperatura, pero no tiene dónde absorber agua. Por eso los valores de humedad que tiene o que contiene son relativamente bajos. Entonces, para hacer otro comentario adicional, ya vamos a ver que en esas zonas se puede realizar lo que conocemos como refrigeración adiabática. ¿Qué es la refrigeración adiabática? Refrigerar en lugar de con frío, con agua. Incorporamos vapor de agua. De esa manera logramos un enfriamiento a muy bajo costo. Ya vamos a ver que así se define justamente la refrigeración adiabática sin la incorporación de energía. No sé si le ha quedado claro la respuesta o posiblemente haya sido otra cosa lo que me ha preguntado. Era eso, se entendió perfecto. Muchísimas Bueno, gracias. muy bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué pasa? Que no avanza. Ahí. En la construcción, ¿qué sucede en la construcción? Nosotros por allí hacemos esas cámaras de aire y también en los muros, en los techos, y por allí también colocamos elementos aislantes para mejorar esa aislación térmica, o digamos para aumentar la resistencia o para disminuir K, como les guste más, para el caso de lo mismo. Pero ¿qué pasa? Hay elementos por allí que no podemos suprimir. Un dintel, una viga de hormigón, o por ejemplo en una cámara frigorífica le hacemos una placa exterior, una placa interior y en el medio ponemos lana de vidrio con un importante espesor de lana de vidrio. Pero ¿qué pasa? Entre una cosa y otra tenemos que por allí atornillar, abulonar. ¿Y qué pasa? Esos tornillos constituyen lo que se denomina puente térmico. En el caso de la construcción, existen lo que se denominan puentes térmicos en lo que son vigas, en lo que son dinteles. Entonces, en esos casos tenemos que tomar principal atención. ¿Por qué tenemos que tomar mucha atención? Porque allí es donde se va a producir un fenómeno que ya lo vamos a ver. Un puente térmico aparece debido a un cambio en la geometría del envolvente o un cambio de materiales o de resistencia térmica. Antes de que se generalice esta situación, los puentes térmicos estaban entre un 10 y un 20% de la superficie. Hoy en día se ha disminuido considerablemente. Y aquí está un poco lo que les explicaba yo, un ejemplo sencillo de un puente térmico. Pueden ser un tornillo y unas dos placas de madera. Es más, ustedes a lo mejor pueden ver en un cielo raso que está compuesto por placas de yeso o de madera. En un día normal ven el cielo raso como lo ve cualquiera, pero en un día de mucha humedad o mucho frío se puede ver las vigas, o sea, la sombra que deja sobre las placas de yeso, las vigas de madera, que si bien están ocultas por el cielo raso, debido a ese puente térmico se pueden manifestar por medio de la condensación que estamos describiendo. No sé si se entiende lo que quiero hacer notar. El puente térmico se da según estas imágenes conforme a esto. Esto es de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Aquí tenemos un puente térmico que se da en un muro de mampostería con cámara de aire, pero fíjense, esa cámara de aire se ve puenteada por esta
columna o un pilar de hormigón, donde allí fluye el calor con mucho más facilidad. Esta es una columna esquinera. Esta es una característica muy particular cuando tenemos esto arquitectónicamente se conoce con el nombre de alféizar o antepecho. Acá tenemos una continuidad muy importante de un material que prácticamente no lo aislamos, que se podría aislar. Lo mismo pasa aquí en el taparrollo. Ahí el taparrollo, donde tenemos la cortina de enrollar, bueno, ahí se produce una falta de aislación, digamos. Y bueno, ya vamos a ver algunas imágenes que, por ejemplo, en el encuentro entre la losa y la pared, se produce un fenómeno, formación de hongos, y muchos dicen, hay un problema de cubierta de techo, un problema de capa aisladora, otro problema. No. No necesariamente puede haber una pérdida de agua por un caño roto o por una filtración de la cubierta. No necesariamente ocurre eso. Ocurre justamente por los puentes térmicos o por la falta de ventilación. Si yo hago una ventilación, contribuyo a la circulación de aire y evito de esa manera la condensación. Fíjense, por ejemplo, esta imagen. Ese moho que se forma allí en contra de la ventana, en la parte superior de la ventana. ¿A qué se debe? Bueno, eso es un microorganismo que se desarrolla, es un hongo, que se desarrolla en presencia de humedad y baja temperatura y básicamente con poca circulación de aire. Y fíjense que aquí arriba, entre el encuentro entre el techo y la pared, no ocurre eso, sino ocurre en este lugar. Muchos dicen, hay una filtración de agua. Bueno, pero ¿por qué no se da una filtración de agua por los laterales? Esto es condensación. Condensación justamente porque aquí hay un puente térmico considerable. Y bueno, allí se produce la formación de gotas de agua y sumado a esto, la falta de ventilación, tiene el hábitat propicio para el desarrollo de estos microorganismos. Lo mismo ocurre estas características. Falla en la cubierta de techo. No es una falla en la cubierta de techo. La cubierta de techo está perfecta. ¿A qué se debe esto? Algunos podrán decir falta de higiene. Bueno, si yo periódicamente esto lo limpio con hipoclorito de sodio, el hipoclorito de sodio tiene como ventaja que mata al hongo, pero hay que estar aplicándolo permanentemente. Y esto, pero fundamentalmente se debe a que en determinadas circunstancias puedo hasta visualizar la condensación del agua ambiente en estas zonas. ¿Cómo hago para evitar esta situación? Bueno, hay cosas que no puedo evitar, que son la temperatura exterior o la temperatura de diseño, pero sí puedo variar el coeficiente K de transmisión y volvemos a lo mismo. Con el coeficiente K nosotros logramos evitar o por lo menos atenuar la formación de humedades por condensación. ¿Por qué? Porque las otras variables no las puedo cambiar. Entonces, cumpliendo con esta fórmula, en definitiva, conociendo lo que vale el paréntesis, se puede comprobar si hay posibilidad de condensación. Para facilitar el cálculo se adjuntan los ábacos para determinar el valor de K necesario para una diferente temperatura interna y externa. Acá lo tenemos. Entonces, es conveniente los valores recomendados para cada uno de los casos. Lógicamente, estos valores son manejables no en todos los casos. Estos son los valores recomendables en piscinas cubiertas, en una industria textil, la humedad relativa y la temperatura bulbo seco. Y aquí tenemos, bueno, este gráfico
le va a ayudar a determinar el valor de K según las condiciones que se tiene en el ambiente. Yo aquí les he ayudado en la presentación de este gráfico para poderles, porque realmente están un poco claros estos números. ¿Cómo se ingresa al gráfico este para determinar el coeficiente de transmisión máximo para que no se produzca condensación en superficie? Yo acá entro por ordenadas y por abscisas y en el punto de encuentro voy a determinar el valor de K. ¿Qué tengo en ordenada? Es la diferencia entre la temperatura interior y la exterior. Directamente determina esa diferencia, que esos son temperaturas de diseño. Y la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del punto de rocío. O sea, la temperatura ambiente, que es la temperatura de diseño, o la que yo quiero lograr, y la temperatura del punto de rocío. Entre esas dos diferencias, yo ingreso a la tabla y determino aquí cuál es el coeficiente K que debo tener. En este caso está en un valor que tiene que estar superando 1,22 el valor. Si yo tengo un valor menor, 0,9, y bueno, estoy en riesgo de tener una condensación en superficie. Vamos a admitirlo, Valentín Juárez. No sé si queda claro todo esto. Esto es para ayudar a diseñar los elementos de cerramiento, techos, paredes, aberturas, puentes térmicos, etc. Vamos a concluir. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a concluir con un ejercicio que vamos a ir a la parte práctica. Que he visto un error en el trabajo práctico. No sé si tienen alguna pregunta que hacer, si no, cambiamos de tema. ¿Estamos? Bueno, entonces salimos de acá y vamos a hacer vamos a visualizar un ejercicio de la guía de trabajos prácticos que he descubierto un error a través de una pregunta que me han hecho. A ver dónde está. Creo que es este. Exactamente. Bueno, ¿lo ven? Transmisión de calor, aplicación a muros y otros elementos de la construcción, trabajo práctico número 17. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, sí, sí. ahí he descubierto un error, pero se los quiero hacer ver a ustedes. A ver, vamos a maximizar. Todos tienen la guía de trabajos prácticos, por lo menos la hemos subido. No sé si la han visto, si la han curioseado un poco. ¿Autogestión está subida, profe? No, bueno, sí está en autogestión. Yo le he subido a la V. Pero está en la V, sí. Está en autogestión de años anteriores, pero está en la V. Sí. ¿Se sumó Pablo? ¿Está Pablo en la reunión? A ver, yo me fijo. Porque quiero hacerle un comentario. No. No está. Bueno. Entonces vamos a tener que iniciar nosotros la clase práctica. Les comento rápidamente de qué se trata. Esta es una transcripción textual del trabajo práctico número 17. Dice, las paredes de un edificio para almacén son de mampostería de ladrillo poroso de 30 centímetros de espesor. El almacén tiene 15 metros de ancho por 30 metros de largo y 4 metros 20 de altura. Estos ejercicios son importantes que los hagan porque esto es la forma en que vamos a trabajar con el balance térmico. Fíjense que, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, determinar justamente la superficie expuesta. En este caso vamos a considerar que las paredes no tienen revoque, que
que tiene una sola ventana y no vamos a considerar el techo para hacerlo más rápido. Entonces, los datos son la temperatura exterior, vamos a determinar qué ganancia térmica tiene y cómo se puede calefaccionar esto, o qué pérdida térmica tiene en el caso de invierno, y cómo lo podemos calefaccionar. La temperatura externa en este caso es verano, 42 grados, temperatura interior 25 grados, son temperaturas de diseño. Ladrillo poroso tiene un K de 1,62 kilocalorías por metro cuadrado hora grado centígrado. Para un Profe, espesor, ¿esas 20 temperaturas son las temperaturas medias? Disculpe que lo moleste. ¿Cómo? ¿Esas temperaturas son temperaturas medias o temperaturas de algún momento? No, esta es temperatura de un ejercicio. No es lo que estuvimos hablando recién. A ver, ustedes pueden diseñar con distintas temperaturas. Lo recomendado por la IRAN son las temperaturas que vimos recién. Ahora, su cliente o la repartición pública a la cual usted trabaja o de pronto tiene que calefaccionar un ambiente específico o acondicionar una cámara frigorífica, obviamente las temperaturas no son las que estábamos viendo recién. Tenemos que considerar otras temperaturas con otros saltos térmicos. Estas temperaturas que estamos viendo acá, 42 grados centígrados, generalmente no usamos una temperatura tan extrema para un diseño de un equipo porque se nos va a hacer, primero que un equipo con una capacidad importante y una demanda energética muy grande. Esto es puramente un ejercicio. Quede bien claro eso. ¿Está claro? ¿Está bien? Sí, Bien. profe. Y tenemos una ventana de vidrio simple con un K, o sea, un puente térmico importante de 5 kilocalorías metro cuadrado hora grado centígrado. Profe, Sí. una consulta. Ahí en datos dice ladrillo poroso de 0,20 y en el enunciado dice 0,30. Ahí está la trampa o ahí está el error en el ejercicio. Ahí está la cuestión. Usted lo descubrió antes de lo que yo creía. Pero bueno, sigamos adelante. Sí, ahí está el problema. Ahí está el problema. El dato, o sea, el dato que ustedes sacan de la tabla o sacan de un fabricante, es justamente el ladrillo poroso 20 con un coeficiente K de 1,62 y lo que yo en realidad tengo es 30 centímetros. ¿Esa situación mejora o empeora la situación? Lo vemos. Entonces, ¿cómo hacemos el desarrollo del tema? Determinamos las superficies expuestas de los muros, que en definitiva acá no todos los muros van a tener la misma ganancia porque hablamos recién, tienen distintas orientaciones. Y la ganancia térmica que tengo del oeste en verano no es la misma ganancia térmica que tengo en el este o en el sur. En el sur generalmente no tengo radiación solar, entonces son cuestiones a considerar. En un balance térmico esto se tiene en cuenta. Acá en este ejercicio práctico no lo tenemos en cuenta. Entonces, las paredes van a ver según qué orientación tienen, cómo vamos a determinar esa ganancia térmica. Pero acá, por razones de simplicidad, porque en definitiva lo que pretendemos en este ejercicio es determinar el valor de K y en función de qué está dado. Pero me alegra mucho que estén bien despiertos ahí atentos, que me están mostrando cosas que en otras oportunidades no las veían. Sí, está muy a la vista, está muy bien planteado. Entonces determinamos la superficie de este muro, 1,62, que es el coeficiente, por 30 metros, por 4,20 metros de altura, por el salto térmico, 42 menos 25, da 3.470 kilocalorías hora de ganancia térmica de ese muro. Lo mismo ocurre con el muro AC, que es igual al QC, 6.940. Y la pared B,
que tiene 1,62, tiene el mismo coeficiente. 15 menos 420, ¿qué es? 15 por 420 es la dimensión. Y 42 menos 25 es el salto térmico, que le da una ganancia térmica de 1735. Todo esto lo tiene, no hace falta que lo copien, esto está en la guía de trabajo práctico. Entonces, la pared B, que es donde está la ventana, tiene una superficie efectiva de 63 metros, que es lo que tenía el cálculo que vimos recién, menos 40 metros igual a 23 metros. 40 metros, ¿qué es? El tamaño de la ventana, 40 metros cuadrados. Quiere decir que la pared va a tener entonces 1,62 por 23, por el salto térmico, va a ganar 634 kilocalorías hora. El vidrio, o sea, la ventana, tiene un puente térmico muchísimo más alto. ¿De cuánto es? De 40. ¿Dónde está? Por eso, 5 kilocalorías por metro cúbico. Perdón, kilocalorías metro cuadrado. Entonces ahí está 5 por 40, que es la superficie, por el salto térmico. Fíjense lo que gana la ventana sola. 40 metros cuadrados. En comparación a la pared, es enorme la ganancia térmica que se tiene en una superficie vidriada. Lo cual tenemos, sumando todo, una ganancia térmica de 4.034 kilocalorías hora. ¿Esta es la potencia térmica del equipo? No, a eso tenemos que sumarle otras ganancias térmicas, que son, por ejemplo, la ganancia térmica de las personas que van a estar ahí adentro, ganancia térmica por artefacto, etcétera, etcétera. Esto solamente, hay la ganancia térmica por techo. Esto es solamente la ganancia térmica que tenemos por muros y ventanas laterales. Vamos a ver qué pasa con relación a lo que estamos hablando recién. Entonces, la resistencia térmica total estaba dada por la transmitancia pelicular, o sea, 1 sobre HI, que HI es el coeficiente pelicular interior, que es lo que me preguntaron al principio de la presentación, E, que es el espesor de uno de los muros, dividido el coeficiente que es la conductividad térmica del material, resistencia de la cámara, o sea, de todos y cada uno de los componentes. Pero resulta que nosotros, como bien lo señaló este alumno que se dio cuenta de la diferencia, dice, no, acá estoy aumentando el espesor. Entonces, a mayor espesor, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Qué pasa con el valor de K, que es la conductividad térmica? Y bueno, a mayor espesor, la resistencia, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta la resistencia, disminuye K. ¿Qué es lo que ocurre nosotros directamente con nuestro caso? A mayor espesor de pared, vamos a tener una relación de 0,30 a 0,20. Quiere decir que con un aumento de 10 centímetros en el espesor de pared, la resistencia aumentó en un 50%. O sea que la conductividad térmica ha disminuido a 0,667. Por lo tanto, el valor que teníamos anteriormente lo multiplicamos por ese valor directamente y obtenemos 10.762 kilocalorías hora de ganancia térmica. Obviamente no lo podemos reducir en el caso de la ventana, porque en el caso de la ventana no ocurre la reducción que tenemos por la reducción del espesor. ¿Está claro? Esto es para corregir la guía de trabajo práctico, que tiene varios errores, pero este error ha servido para aclarar algunos conceptos. Bueno, 19:35. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, hacemos un pequeño recreíto y empezamos con los trabajos prácticos, viendo un poco los planos de los trabajos prácticos grupales. Tomamos 5 minutitos, 10. Ingeniero, creo que para pausar la grabación está la opción pausar. Más
Stop recording, sí, señor. No, no está pausar, ahí lo vas a Ahí está. detener. Ahí está. Ah, yo lo detuve, bueno. Bueno, no Yo- importa, de última serán dos grabaciones distintas. bueno, listo. Me dijiste pausar y yo le puse stop. Sí, está bien.